Al paso del Huarache. Hola caminantes, en este nuevo recorrido te contaremos algunos datos que quizá no conocías del benemérito de las Américas, Benito Juárez. Algunos de estos puntos, un tanto polémicos, le ganaron retractores y críticos. Nuestra intención no es crear un video sensacionalista, sino contar un lado desconocido por muchos de este personaje histórico, alabado por muchos y odiado por otros. Benito Pablo Juárez García nació en el pueblo de San Pablo Guelatao, Oaxaca. Fue un abogado y político mexicano de origen indígena, y nuestro 26º presidente de México. Considerado por muchos el héroe nacional más prominente de la historia de México, pues definió las bases institucionales de la República Mexicana, defendiendo el principio básico de igualdad. Pero no todo es color rosa en la vida de Juárez. Existen muchos aspectos que no nos contaron de este personaje, muchos de ellos un tanto polémicos que ponen en tela de juicio aquel Benito benevolente, honrado y justo que nos enseñaron en la escuela. Aquí te contaré algunos de ellos. 7 datos polémicos de Benito Juárez. Número 1. Su famosa frase entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, podría no ser de su autoría. Esta frase la pronunció Benito Juárez en un discurso el 15 de julio de 1867, tras la captura y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, lo cual supuso la derrota del Segundo Imperio Mexicano. Juárez entró triunfante a la Ciudad de México y pronunció un manifiesto que se volvió famoso en el país y en Latinoamérica, que entre otras ideas contenía la famosa frase, aquí un fragmento de su discurso: Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aunque se le atribuye a Benito Juárez el mérito de la frase, se han tratado polémicas en torno a si dicha frase es creación propia o si fue citada del libro La Paz Perpetua de Immanuel Kant. Tal especulación ha generado que hoy en día aún se tienen dudas del origen de la frase. Si bien es cierto que Immanuel Kant tiene una frase similar en La Paz Perpetua, la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Algunos historiadores aseguran que Benito Juárez tan solo se basó en dicho libro para forjar su frase. También se ha dicho que la frase fue tomada por Juárez de escritos del teórico francés del liberalismo Benjamin Constant de Rebecque. Pero más bien parece que conoció, estudió y admiró la obra de Constant, y fue él quien acuñó la frase en su forma conocida. Actualmente no se ha dado un resultado final. ¿Tú qué opinas? Número 2. Autorizó el Tratado Maclean-Ocampo. Formalmente Tratado de Tránsito y Comercio, fue un acuerdo entre los Estados Unidos y el gobierno liberal de México, encabezado por Benito Juárez, firmado en el puerto de Veracruz, en México, el 14 de diciembre de 1859. Los firmantes fueron Robert McLean, enviado especial del presidente estadounidense James Buchanan, y Melchor Ocampo, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno liberal presidido por Benito Juárez. En este tratado, México cedía a Estados Unidos el paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec y sería libre de cualquier derecho o tarifa tanto para los productos comerciales como para los militares y las tropas. Incluso garantizaba la obligación de las tropas mexicanas de ayudar al aseguramiento de los derechos otorgados a los Estados Unidos. Así también garantizaba derechos de paso por otras 2 franjas de tierra mexicana.
una que correría por el estado de Sonora desde el puerto de Guaymas en el Mar de Cortés hasta Nogales, en la frontera con Arizona, y la otra del occidental puerto de Mazatlán en el estado de Sinaloa, pasando por Monterrey hasta llegar a Matamoros, Tamaulipas. Estados Unidos pagaría a México una cantidad de $4 millones, 2 millones en efectivo y los otros 2 millones más que se aplicarían a saldar adeudos reclamados a México por ciudadanos estadounidenses. En pocas palabras, los otros 2 millones se lo quedarían los Estados Unidos. También incluían permiso para emplear fuerzas en México, crear rutas exclusivamente militares. La firma del tratado era de particular importancia para el gobierno de Juárez, porque representaba el reconocimiento de los Estados Unidos de América a su gobierno, y de esta forma el gobierno liberal obtenía automáticamente el apoyo militar de los Estados Unidos de América para poder derrotar a los conservadores. Aunque el Tratado Maclean-Ocampo no fue ratificado, ya que el Congreso estadounidense no aprobó el tratado ya que coincidió con la Guerra Civil, y los derechos de vía hubieran favorecido a los estados del sur en esa guerra. El Tratado Maclean-Ocampo, aunque no entró en vigencia, sirvió para que se reconociera al gobierno de Juárez y recibir apoyo de los Estados Unidos y, consecuentemente, derrotar a los conservadores. Afortunadamente, este tratado no entró en vigencia, así que México pudo salvar su soberanía y don Benito su imagen. Número 3. 14 años en el poder. En 1858, Juárez se convirtió en presidente de la República por primera vez tras el autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort, quien decidió aliarse al Plan de Tacubaya, y entonces dimitió. Así que Juárez se convirtió, de acuerdo a la Constitución de 1857, automáticamente en presidente, al ser ministro de Justicia, que era el que sucedía en caso de ausencia del presidente. Pero los conservadores no aceptaron a Benito Juárez como presidente de México, y en oposición a él, eligieron a su propio presidente, Félix María Zuluaga, apoyado por el ejército, el clero y las clases afectadas por las leyes promulgadas durante el mandato de Comonfort, basadas en la Ley Juárez. Su nombramiento se dio al comienzo de la Guerra de Reforma, periodo en el cual la República tuvo 2 presidentes. Asimismo, se reeligió por segunda vez y gana elecciones el 16 de enero de 1868. A partir de aquí, empezó a tener más críticos, muchos de ellos antiguos seguidores del benemérito e incluso antiguos colaboradores, por querer prolongarse en el poder. En julio de 1871 volvió a haber elecciones. Los candidatos eran nada más y nada menos que Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez, y los resultados finales de dicha elección fueron Porfirio Díaz, 3.555 votos, Sebastián Lerdo de Tejada con 2.874 votos y Benito Juárez con 5.837 votos. Juárez se reinstalaba por tercera vez en la presidencia. Benito ya tenía muchos enemigos y no lo querían ya en el poder, y se le acusó al gobierno de Juárez de fraude electoral. Durante su mandato gobernó con mano de hierro y fue implacable contra sus enemigos y opositores. Número 4. Juárez no sabía montar a caballo ni disparar armas. Algunos historiadores comentan que Juárez no sabía montar a caballo ni disparar armas, a diferencia de otros expresidentes como Iturbide, que salían a encabezar a sus tropas. Y porque no todo es blanco y negro, un dato positivo de Juárez. Número 5. El día 28 de noviembre de 1867 se proclama el decreto presidencial de Benito Juárez, por el que se funda en México la Escuela Nacional de Sordomudos, como era llamada la población sorda en ese entonces. Juárez entregó personalmente los diplomas a los egresados de la escuela. En la fundación de la Escuela Nacional, también contempló la primera escuela para maestros que darían clases a los estudiantes sordos.
El presidente Benito Juárez, con la creación de esta escuela, fue el primero en impulsar la alfabetización de los mexicanos con problemas auditivos, pero que lamentablemente se perdió en algún punto ya entrado el siglo XX. Número 6. La imagen de Benito Juárez no es como la conocemos. Existen diversas fotografías que demuestran el verdadero físico del benemérito y distan mucho de las imágenes en libros de texto, billetes y, entre otros, plasmados de Juárez. En realidad, era de muy baja estatura y un poco robusto, además que tenía un gesto de severidad en su cara, cosa contraria a como lo pintan, hasta con un gesto muy afable. Algunos biógrafos creen que tenía un complejo por su baja estatura. Benito Juárez fue el presidente más bajo de la historia de México, medía 1.37 metros de altura. Un dato curioso referente al tema es que Juárez y Maximiliano nunca se conocieron personalmente. Sin embargo, meses después del fusilamiento del emperador, en octubre de 1867, cuando el cuerpo del archiduque se encontraba en la Ciudad de México, donde se le practicaba su segundo embalsamiento, don Benito visitó el templo de San Andrés para ver el cadáver. Cabe recordar que Maximiliano medía 1.90 metros frente a los 1.37 de Benito. Esto fue lo que Juárez expresó al ver al austriaco. Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo. Tenía las piernas muy largas y desproporcionadas. Y agregó, no tenía talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por calvicie. Quizá el rumor de su complejo surgió tras esta declaración. Número 7. Benito Juárez fue masón. Muchos de los maestros de Juárez durante sus estudios profesionales en el Colegio de Ciencias y Artes de Oaxaca eran masones. Juárez se inicia en la masonería en el rito yorquino, en Oaxaca, en 1847. Luego se pasa al rito nacional mexicano, llegando al máximo grado, el 9, que equivale al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Y en febrero de ese mismo año se convierte en vicepresidente de la Gran Logia La Luz. El rito yorquino era de ideas más liberales y republicanas respecto al rito escocés, que también existía en México, el cual era de ideas políticas centralistas. El rito nacional mexicano surgió con el fin de independizarse del extranjero, y se respiraba un gran nacionalismo en él. Benito Juárez es una figura importante de veneración en muchos ritos, y ha sido adoptado como símbolo sagrado. Benito Pablo Juárez García vivió en Estados Unidos, pero no por voluntad propia, sino porque fue exiliado en 1853 por el entonces presidente Antonio López de Santa Anna. En su peregrinar, Juárez estuvo prisionero en la ciudad de Jalapa. Más tarde fue encarcelado en el fuerte de San Juan de Ulúa. Posteriormente viajó a La Habana para de ahí trasladarse a Nueva Orleans, Estados Unidos. En Nueva Orleans buscó apoyo de logias masónicas del lugar. Ahí conoció a Melchor Ocampo y otros desterrados o perseguidos por el dictador Antonio López de Santa Anna, y empezaron a reunirse para planear el golpe de Estado contra el dictador. Benito Juárez tuvo gran renombre también en logias extranjeras. Recibió un diploma de Gran Inspector General del rito escocés antiguo y aceptado, del Supremo Consejo de España, y fue declarado miembro de honor de la masonería francesa. Caminantes, hemos finalizado este recorrido. El fin de este video es que logremos ver en su totalidad al verdadero Benito Juárez. Nosotros no desestimamos los logros que haya tenido él en vida, pero creemos que es necesario que la gente conozca el otro lado de él y conocer un poco más de las distintas facetas que tuvo, ya que Juárez tuvo una carrera prolongada con mucha historia que contar. Es por eso que este es el primer video de algunos sobre su vida que estaremos publicando a lo largo del año. Si te gustó este video, comparte y dale like. Y no olvides seguirnos en nuestro Instagram, Al Paso del Huarache.
Gracias por permanecer hasta el final. Hasta la próxima, caminantes. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, comparte y dale like. Esto es Al Paso del Guarache.